Hola mis queridos amigos. Bienvenidos a la zona del espanto. El pabellón del manicomio, que nos conduce por los enrevesados laberintos, hasta estar frente a frente con lo más aterrador. La realidad. El día de hoy les traigo una de mis historias favoritas. Publicada en 2013, rápidamente se convirtió en un clásico del canal. Basada en una teoría personal, acerca de la muerte. Disfruten de esta versión corregida, adaptada, y aumentada. Quiero dedicar este relato a mis queridos patrocinadores: Enrique Espinosa, Marvin Landaverde, Esteban Archelón, Michael Romano, Derek Ramos, Isaac Ibarra, Luis Miguel Vara, Vladimir Medel, Yamilet Perdomo, El Kiwi es bien, Virón Rugel, Rodrigo Meraz, Elvin de Pavón, Javier Fernández, David Martínez, Rodolfo Adrián, Jorge Aguilar, Sam Walker, James Kirisame, Valentín Villanueva, Santiago Ramírez, Joel Marcelo. Y ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con... El último sueño. Los camilleros entraron por la puerta de atrás, interrumpiendo mi anémico descanso de 10 minutos. Solté mi cigarrito y corrí hasta ellos. Traían a una mujer con el rostro cubierto de sangre. Se sacudía con violencia, como convulsionándose. No es que esto sea nuevo por aquí, es solo que, los que trabajamos en un hospital hemos aprendido a aislarnos de todo, al menos 10 minutos al día. Y cuando algo así sucede, todo se agita, y se hace tenso, como un montaje dramático. Les indiqué el camino hasta la antigua morgue, ahora en desuso, y que ocupamos a manera de cuarto temporal, cuando las demás habitaciones de este hotel de desahuciados están llenas. Como los doctores desocupados tampoco abundan, me tuve que hacer cargo de la recién llegada. Los camilleros me dieron las gracias y se fueron. Un par de tubos en sus venas, y una rápida búsqueda en su estómago utilizando una vieja máquina de escáner me dejaron saber que no se trataba de nada grave. No había úlceras, ni arterias reventadas. Tan solo quizá este moderno estilo de vida que hace que cualquier ama de casa llegue al doctor vomitando sangre en un día normal. Ya los doctores se ocuparían después de ella, para encontrar alguna causa subyacente a su hemorragia. Por ahora la dejé estable. Salí de aquel hostil cuarto gris, y busqué por el pasillo mi cigarrillo apagado, con plena intención de seguirlo fumando. No me avergonzaba levantar cosas así del suelo. Después de todo, deben entender que mi sueldo apenas me permitía pagar la renta de un cuarto minúsculo, en un distrito de las afueras, donde el cielo es claro, pero la vida es oscura. Con la suerte de legisladores que solo saben encajarle el diente a los pobres viciosos, subiendo los impuestos de aquellos venenos que ponen sabor a la vida, la existencia de un pequeño adicto es cada vez más dura. Un doctor me tocó por la espalda, mientras andaba a gatas buscando mi cigarro. Me sobresalté porque me tomó por sorpresa. Me incorporé un poco avergonzado, sacudiéndome las rodillas, y lo miré. Parecía angustiado, pero me habló con una voz imperativa. Sígueme. Caminamos hasta el elevador de los doctores, y subimos hasta el último piso. Ahí los enfermeros no tenemos acceso, porque son los niveles del hospital que se utilizan en su totalidad para la investigación. Los pasillos eran de un blanco muy puro, y el ambiente en general hacía sentir la deshumanización total del servicio de salud. Más acorde a un negocio de tecnología, que al santísimo arte de curar a las personas. Llegamos hasta una habitación muy grande y bien iluminada. Nada que ver con aquel cuarto de trebejos, donde minutos antes había dejado a esa pobre mujer. El doctor no dijo una sola palabra, hasta que estuvimos ahí. Al ver a un anciano en la cama pensé, en mi profunda inocencia, que necesitaba ayuda para algún diagnóstico. Ya antes había diagnosticado un par de casos que llegaron a mis manos fortuitamente. Sin embargo, lo que quería de mí ese doctor, era algo más complicado, e infinitamente más oscuro. No tiene pulso. Le dije tocando el cuello de aquel viejo, hundido en su moderna cama sin sábanas. Así es. Confirmó el doctor Williams, tomando su tabla de resultados, y rompiendo las hojas en pedazos. En efecto, está muerto. Lo miré confundido, sin saber qué más decir. Necesito que te deshagas de él. Dijo de repente, sin parpadear. Sus palabras me atropellaban. Sentí como los huesos de mi conciencia eran pulverizados.
Después de todo, había un protocolo en caso de muerte accidental, o incluso natural. El doctor pareció relajarse ahora que me había dicho esto. Incluso se sentó en un cómodo sofá que estaba a un lado del paciente sin vida. Como sabes, esta área se dedica a la investigación y desarrollo de productos. Nuevas medicinas, tecnologías exitosas, tratamientos, etc. Conocía todo esto. Las cosas habían sido así desde hacía un par de años. Cuando una de esas malditas compañías farmacéuticas, habían comprado el hospital, para convertirlo en un negocio redituable. Comprando de paso, nuestras almas. Lo sé. Repliqué bajando la mirada. Pues bien. Hace poco se abrió el departamento de experimentación humana, del cual por cierto soy jefe. Este viejo fue el primer paciente que ingresó, hace una semana. Como era de esperarse, todo ha salido mal. No necesitamos que su muerte sea investigada por las autoridades, o la prensa. Él mismo vino como voluntario para investigación, a cambio de una habitación, y de comida. A sabiendas de lo que pasaría con él. No tiene familia, y hemos borrado exitosamente todo registro de su persona. Sus palabras, ajenas a toda moralidad, me volvieron a pasar por encima. De nuevo, me sentí como un perro deslumbrado, en mitad del periférico. ¿Qué esperas? No queremos que se apeste. Llévatelo a algún lugar alejado, y deshazte de él. También con algo de miedo, asentí. Espero que este sea el inicio de una relación beneficiosa para ambos. Advirtió el doctor antes de irse. Dándome a entender que este sería el primero de muchos otros cuerpos de vagabundos y desposeídos, que se entregarían a los brazos de la muerte por un mendigo de pan. Y que yo tendría que ser el vaquero de la muerte que tendría que hacerlos desaparecer. Por un segundo pensé en negarme. Pero, si lo pensaba bien, no tenía opción. Estas personas no me dejarían salir de aquí ahora que conocía todo esto. Tenían recursos suficientes para hacer que todos los registros de mi limitada existencia desaparecieran también. No sabía por dónde empezar. Nunca había hecho algo así. Me acerqué al anciano y toqué su rostro, era frío, y estaba tieso, como si hubiese sido fabricado en cera. Me deshice de toda meditación, y empecé a actuar. Conduje al anciano en una silla de ruedas, con suero conectado a su brazo, hasta los niveles inferiores, hablándole en todo momento, como si estuviese vivo, para evitar levantar sospechas entre las demás enfermeras, pacientes y doctores. Lo llevé hacia afuera como para levantarle el ánimo, y sin que nadie me viera, lo metí en mi pequeño carrito. Lo envolví en una manta, y lo metí debajo del asiento trasero. Los guardias de seguridad me conocían, y sentían algo así como respeto, y cariño por mí, así que no registraron mi auto. Tan solo me indicaron con una sonrisa, que saliera. Mi corazón palpitaba rápido, y mis piernas estaban flojas, como si hubiese corrido por kilómetros. Conduje hasta las afueras, por donde vivía, hasta el bosque. Llegué hasta el lago, y saqué el espeluznante paquete, esperando que nadie me viera. Por suerte, el lugar estaba muy solo. Tomé al viejo, sin desenvolverlo de la manta, y lo arrojé colina abajo, para que se fuera al fondo del lago. Sin embargo, el paquete rodó hasta la orilla, deteniéndose antes de tocar el agua. Una pareja pasó caminando sin prestarme demasiada atención. Descendí por la vereda con cuidado, y tuve que empujarlo hasta el agua. Los brazos me pesaban, y me ardían por el esfuerzo. Aquel viejo se hundió rápidamente en la fría y oscura profundidad. Como un pensamiento que este mundo cruel y violento olvidaba. La tarde era gris, y el otoño tiraba las hojas de los árboles con un viento perturbador, e insistente. Me quedé un minuto mirando el agua, temiendo que el lago fuese a devolverme el cuerpo. Pensé en todos los cuerpos que tendría que desaparecer. No podía repetir esta torpe maniobra. Tendría que buscar nuevos lugares, y maneras de hacerlo. Cuando estaba subiendo la colina, algo macabro sucedió. Un violento chapoteo en el agua me hizo voltear con tal sorpresa, que luego de resbalarme, rodé vereda abajo, deteniéndome al chocar contra unos arbustos. Me incorporé tan rápido como pude y salí de la nube de polvo. Se trataba del viejo. Había regresado de la muerte, y luchaba por salir a flote. Me quedé mirándolo unos segundos, pero me ganó la conciencia. Me eché un clavado en el agua helada, y saqué al viejo. Una vez que llegamos a la orilla, lo ayudé a toser toda el agua que había tragado. Cuando pudo respirar mejor, sus ojos volvieron a sus órbitas, y cayó desvanecido. Sentí sus signos vitales. Como eran normales, lo cargué y lo llevé hasta una cabaña desocupada que estaba muy cerca del lago. Cuando ya era de noche, el viejo despertó.
Ya estoy mucho mejor, joven. Afirmó luego de incorporarse. Es un milagro que esté con vida. Le dije sirviéndole un poco de sopa, del termo que guardaba en el carro para la hora de la comida. El viejo sorbió la sopa con gran placer, como si fuera el primer alimento que probaba en semanas. No hay nada de milagroso en esto, mencionó con un aire sombrío, cuando terminó de tomarla toda. ¿Qué experimentos han estado realizando con usted? Le pregunté, guiado por una curiosidad que no había sentido desde que era un niño. Mi cuerpo entero es un cóctel de medicinas. Me aplicaban múltiples inyecciones, sueros, fórmulas, y tratamientos. Monitoreaban mis respuestas a distintos estímulos químicos, y analizaban cada uno de mis fluidos. Pues, todo lo que normalmente hace un laboratorio, cuando te prestas a ser un conejillo de indias. Así pasamos las primeras semanas. Pero después aquel doctor quería apresurar un estudio mucho más ambicioso. Algo tan grande que revolucionaría la industria farmacéutica. Algo que implicaba millones en ganancias. Mi cuerpo sucumbió a las primeras pruebas. Pero quizás alguno de los otros medicamentos que recorren mi torrente sanguíneo fue lo que me trajo de vuelta. Como sea, estoy feliz de que esta pesadilla haya terminado. Verás, ellos me decían qué comer, qué beber, y cuándo ir al baño. Lo que pensé que sería un refugio contra la violencia de las calles, resultó ser el mismo infierno. El pobre viejo parecía realmente traumado por aquella experiencia, pero yo necesitaba saber más. ¿Y no tiene alguna idea acerca de qué pudo haber tratado el último estudio que le estaban haciendo? Le pregunté. El anciano pareció incomodarse con mi cuestionamiento. Pues, los escuché hablando de los sueños. Aquel doctor es parte de un grupo que lleva a cabo procedimientos salvajes, con pacientes como yo. Cuénteme más acerca de esos procedimientos. Le supliqué. Ellos van a asesinarme tarde o temprano. Sé muchas cosas. Regresa al trabajo, no debes levantar sospechas. Mañana hablaremos por la tarde. Me dijo acostándose de nuevo. No podía abandonarlo aquí, pero llevarlo conmigo sería más peligroso. Lo más probable era que aquel doctor vigilase mis movimientos de cerca, y pronto, toda mi vida. Así que preferí dejarlo en aquella cabaña, por ahora. Regresé al hospital, tratando de encontrar una solución a todo esto. O más bien, tratando de decidir si seguiría con mi vida, o si haría algo para detener los experimentos que se realizaban en las plantas altas de aquel enorme hospital. Pero, ¿qué podría hacer alguien tan insignificante como yo? Todo esto estaba fuera de mi alcance. Una voz me sacó de aquellos pensamientos. Era Lidia, una bella enfermera que cuidaba a los pacientes de cáncer terminal. Era unos años menor que yo, pero tenía una madurez que la hacía parecer muchos años más grande. ¿Dónde has estado? Me preguntó con verdadera preocupación en sus ojos. Un doctor me encargó que me ocupara de unos asuntos fuera del hospital. Respondí sin pensar. ¿Qué asuntos? Preguntó insistente. Un favor personal. Le dije, con la esperanza de que su interés cesara. Esos doctores, siempre aprovechándose de nosotros. ¿Acaso creen que no tenemos vida? Al menos sé que tú la tienes. Me parece que este año terminas tu residencia, y podrás hacer el examen para convertirte en doctor. Lidia pareció notar mis esfuerzos por cambiar de tema. ¿Y tú, cuándo vas a hacer algo? ¿Acaso piensas ser un enfermero que hace mandados toda tu vida? Censuró. Yo no tengo la inteligencia necesaria. Me defendí, con ese aire de perdedor que me pesaba tener. Lidia meneó la cabeza con decepción, y se dio la vuelta. Quizá imaginaba una vida conmigo, pero eso era imposible. Ella estaba escalando, con mucho esfuerzo, mientras yo me había acomodado en el pasillo del hospital, y disfrutaba de mis 10 minutos de descanso, fumando un cigarrillo. Espera. Le pedí. ¿Podrías hacerme un favor? Ella se detuvo. ¿Qué necesitas? Material de primeros auxilios. Gasas, suero, y todo eso. Lidia se me quedó mirando por aquella extraña petición. Mi abuelo se ha puesto malo, y no quiere venir al hospital. No tiene seguro, y es muy terco. Está bien. Dijo y se dio la vuelta. No sabía que tenías abuelos.
comentó antes de doblar en el pasillo. El trabajo en el hospital nunca termina, sin embargo, el doctor había movido ciertas influencias con mi jefe para liberarme de muchas responsabilidades. El doctor Williams pesaba en aquel hospital. Cuando estaba terminando de canalizar a un paciente, un doctor entró a mi cuarto, y cerró la puerta detrás de él. ¿Lo has hecho?, preguntó mirándome con intensidad. No le respondí porque no sabía a qué se refería. El viejo, respondió con despotismo. Así es, respondí nervioso, está hecho. Excelso, dijo y salió con paso presuroso. Maldición, susurré. No solo debía cuidarme del Dr. Williams, sino de todos los investigadores de los pisos superiores. Todos deben estar coludidos para encubrir estos homicidios. A las 7 de la mañana pude por fin regresar a la cabaña con el viejo. Hacía tanto frío que me preocupé por él. No quería encontrarlo en una esquina de la casita, congelado. Giré la perilla y empujé la puerta, sin soltar la bolsa con todos los implementos médicos que me había conseguido Lidia. Contuve el aliento un segundo, pero no encontré a nadie ahí. Dejé la bolsa con medicinas en la mesita, y lo busqué rápidamente en los alrededores, ayudándome con una lámpara de aceite, porque no había terminado de amanecer todavía. No puede ser, exclamé. Se ha ido. Quizás pensaba que aquellos doctores me habían sacado la verdad, que me asustarían, y que yo regresaría a asesinarlo, así que escapé. Soplé aire caliente para desentumecer mis manos, y llegué a la conclusión de que tal vez que se fuera era lo mejor. Los dos tendríamos la oportunidad de continuar con nuestras vidas. Cuando regresé a la cabaña para barrer un poco todo el polvo que se había juntado, me puse a pensar que, si el viejo contactaba a la policía, yo terminaría pagando por todos los crímenes que se cometían en investigación. Es normal que las personas de peldaños más bajos terminen en la cárcel, porque los grandes monstruos siempre están protegidos por el dinero. Esperando que no me fuese a suceder algo así, regresé a mi departamento. No había venido a mi casa desde que toda esta locura comenzó. Por suerte no tenía mascotas. De hecho, no tenía a nadie que dependiera de mí, o a quien yo le importara, excepto Lidia. Así estaba mejor. En mi juventud había desarrollado muchos lazos, pero comprendí que a nadie le importas realmente. Todos ven algo en ti, una fracción de ti que les atrae, y cuando ese pedazo se termina, su atención también. Las relaciones se gastan, igual que todo lo demás. La gente quiere historias, personajes. No te quiere a ti, sino una experiencia, como un viaje en tren. Ellos saben instintivamente cuánto va a durar, y a dónde van. Yo no llamaría a esto soledad, pensé sentándome en mi sillón vacío, sino una perpetua amistad con la calma. En el silencio se puede escuchar la verdadera palabra de la vida. Un ruido interrumpió violentamente mis divagaciones. ¿Algún gato?, pensé. Pero los ruidos eran definitivamente humanos. Eran pisadas entrecortadas, como tratando de no hacer ruidos. Sicarios. El doctor debe haber mandado gente a registrar mi casa y a intimidarme. Me escondí detrás del sofá, y tomé el bate de béisbol que tenía siempre cerca. ¿Eres tú?, preguntó una voz, ahora familiar. Era el viejo. Recuperé la respiración, aunque mi pulso seguía agitado. ¿Cómo rayos había llegado hasta aquí?, me pregunté. Discúlpame, no quería ser una molesta, se disculpó. Pero aquella cabaña no tenía calefacción, ni baño. Y un viejo como yo, hubiese muerto de haberse quedado ahí más tiempo, dijo arrastrando sus pasos hacia el refrigerador, y hurgando en él. Mierda, pensé, un tanto irritado por tener de nuevo aquella gran responsabilidad. ¿Cómo encontró mi casa?, pregunté, con un aire de sospecha, balanceándome entre la molestia y la sorpresa. El viejo tomó una charola con macarrones que me había mandado mi madre, y se echó a comer en el sofá. Se te cayó tu gafete, chico. Fue fácil rastrear tu domicilio. Debes tener más cuidado, explicó con una sonrisa burlona, entregándome mi credencial. Como mis amigos de seguridad ya no me la piden, no lo había notado. No es correcto que usted se quede aquí conmigo, afirmé asomándome por la ventana. Nos estábamos exponiendo demasiado. Lo más seguro era que alguien del hospital ya estuviese siguiendo mis pasos. Ellos no mandarán a nadie a vigilarte, dijo con seguridad. Ellos piensan que ya estoy muerto. No hay ninguna razón para que crean que sigo vivo, o que estamos juntos en esto, y que planeamos tomar acciones en su contra. ¿Planeamos?, inquirí haciendo énfasis en nosotros.
Tengo un plan para devolverles lo que me han hecho. ¿O acaso crees que voy a quedarme muy cómodo con lo que me han hecho? Me han quitado la vida. Usted no tenía una. Señalé sin pensar. El viejo dejó los macarrones, y hurgó sus dientes. No soy un vagabundo. Me dijo con un aire terrible. Entonces, ¿quién es usted? Le pregunté. ¿Que quién era? Repitió sonriendo. Solía dar clases de química en la universidad. Mi esposa y mis hijos murieron en un accidente, lo que me llevó a caer en una depresión terrible. Cuando me enteré de estos estudios que ellos realizan, les entregué mi vida, pues ya nada me importaba. Ahora han borrado todo registro de mi persona. Tienen los recursos para lograrlo, después del trato inhumano que me dieron, y que seguramente dan a muchas otras personas. No estoy seguro. Afirmé. Usted ya no quería vivir. ¿No da lo mismo entonces? Nada traerá de regreso a su familia. Y sobre todo, no ayudará a meternos con estas personas terribles. El viejo se levantó molesto del sillón. Luego me sonrió. El desinterés es un mecanismo de defensa en los jóvenes. Cuando seas más grande descubrirás que la mejor razón para vivir es la venganza. Lo que afirmaba era cierto. El desinterés me había llevado de la mano gran parte de mi vida. Cuando comprendí que no tenía control sobre nadie, y tenía que mirar cómo todos salían de mi vida, con el espanto del tedio, ocasionado por mi persona. Preferí hundirme en este abismo de apatía. Muy bien. Aun si pensara que debemos vengarnos, ¿qué haremos? Le pregunté. Ellos van a seguir con los experimentos. Lo cual quiere decir que muy pronto habrá más cuerpos. Y es obvio que ya te escogieron a ti, por tu escaño tan bajo, como el encargado de la basura. Aún me quedan un par de contactos en la universidad. Quiero que me traigas esos cuerpos. ¿Que le traiga a los cuerpos? Pregunté desencajado. ¿Acaso quiere usted que los llevemos a la policía como evidencia? No, resopló. A estas alturas, y como se trata de una farmacéutica transnacional, ellos ya deben tener en la bolsa a todo el departamento de policía. Incluso a los políticos. No. Lo que haremos será mucho más grande. ¿Qué haremos? Volví a preguntar. Tú tráeme los cuerpos, que yo me encargo de lo demás. Exigió, y se metió a mi habitación, cerrando la puerta detrás de él. Este anciano es imposible. Protesté conformándome con el sofá. Mis jornadas en el hospital eran pesadas. Aquel grupo selecto de investigadores, parecieron haberse olvidado de mí. Lo que me hizo pensar que habían encontrado a alguien más confiable para deshacerse de los cuerpos. O quizás, una manera menos ortodoxa de hacerlo, como disolverlos en ácido, o incinerarlos. Lidia acudió a mí con una emergencia. No me había buscado desde aquel día. Para mí estaba bien, como dije, trataba de mantenerme sin depender de nadie, porque sabía lo doloroso que eso resultaba. Me han estado siguiendo. Me confesó una vez que estábamos en las últimas mesas del comedor. ¿A qué te refieres? Le pregunté apenas cayendo en cuenta de lo que decía. Su mirada reflejaba verdadera preocupación, o al menos angustia. Hace un par de días lo he notado. Son dos hombres, los he visto detrás de mí en algunos lugares. No podría afirmarlo, pero creo que me han seguido hasta mi casa. Tranquila. Le dije tratando de ocultar mi nerviosismo, debe ser tu imaginación. ¿Quién querría seguirme? No. Al menos sé que tú no. Dijo levantándose, con un arrebato típico de las mujeres. Sus emociones las dominan. Un amigo neurólogo me explicó que si se mira el cerebro de una mujer en el escáner, es muy parecido a una tormenta. Me levanté de la mesa, y la tomé del brazo. Lo que quiero decir es que no creo que nadie quiera hacerte daño. Eres una buena persona. ¿O acaso estás metida en algo ilegal? Le pregunté. No, por supuesto que no. Respondió tranquilizándose un poco. Entonces relájate. Esta noche te acompañaré a tu casa. Prometí. Ella asintió y volvió al trabajo. Lo que me había dicho, volvió a ponerme en alerta. Esto no había terminado. Ellos tenían vigilada a la única persona en el mundo que me interesaba. Y lo hacían para dejarme saber que yo les pertenecía. Esperaba el momento en que algún cuerpo cayese en mis manos, para conocer el plan del viejo, pero ese día nada pasó.
Cuando estaba por llevar a Lidia a su casa, el viejo me telefoneó. Voy para allá. Le dije. Es que esto es una emergencia. Le aseguré, disculpándome por no poder llevarla. Algo le ha pasado a mi abuelo. Ella me disculpó y yo salí a toda velocidad hacia mi casa. Al llegar, encontré al viejo esperando afuera del departamento, con la mirada desquiciante de un lunático, y salpicado de sangre. Tuve que hacerlo, dijo mirándome a los ojos. ¿Hacer qué?, le pregunté. Él no respondió, así que abrí la puerta. Adentro, en el piso, se encontraba un adolescente, desangrándose. ¿Qué ha pasado aquí?, exclamé tratando de no gritar, para que los vecinos no me escucharan. Intenté detener la hemorragia del chico, pero era demasiado tarde. Daba su último respiro. El viejo, parado detrás de mí, miraba el cuerpo fijamente. Se metió a la casa. Me hizo pensar que esos malditos doctores lo habían enviado para eliminarnos. Me vi obligado a defenderme, lo siento. Se disculpó. ¿Lo conoces?, preguntó. No. Respondí, todavía intentando volverlo a la vida, dándole respiración. No sé quién sea. Probablemente un simple ladrón. Entonces lo tiene merecido, sentenció el anciano con una voz ronca. No diga eso, dije levantando la vista, hasta encontrarme con la suya. Maldición. De nuevo me hallaban metido en un lío. De súbito, mi celular sonó. Era el Dr. Williams, quien necesitaba mis servicios. Al parecer, estos últimos días bien pude abrir una morgue con tantos cadáveres. Le pedí al viejo que intentase limpiar el desastre. Yo me encargaría de los cuerpos. Él insistió en que tenía que traerle el cadáver que me iba a entregar el doctor, para su venganza personal, y deshacerme de este. Terminé aceptando porque no me convenía tener a un viejo psicópata enojado, rondando a mi alrededor. Primero me deshice del cadáver del adolescente, en el lago. Fue la mejor opción porque contaba con un tiempo limitado, y además, estaba cubierto por la secrecía de la noche. El Dr. Williams me entregó esta vez el cuerpo de un hombre de 40 años. Presentaba quemaduras en varias partes de su cuerpo, y estaba completamente rapado. Estaba deshecho por todo el esfuerzo, así que solo guardé el cadáver en la cajuela de mi auto, y me desplomé en el sofá de mi departamento. Solo quería recuperar el aliento, pero me perdí en un sueño profundo que se prolongó hasta las 2 de la tarde. Cuando desperté, toqué a la puerta de mi habitación, donde se quedaba el viejo, pero no me respondió. Lo busqué por todos lados pero no lo encontré, al parecer se había marchado. Me di un baño rápido y entré a mi recámara. El olor del viejo se había impregnado en mis muebles y cama. Noté que el cajón de la cómoda estaba ligeramente abierto, lo cual era extraño porque yo guardaba todo con mucho cuidado. Era algo obsesivo. En especial con el diario que llevaba de mis días de guardia en el hospital, y algunas otras banalidades de mi vida privada. Ese malvado anciano ha estado leyendo mi diario. Pensé al mirar el seguro del forro violado, y las hojas dobladas. ¿Qué interés podría tener en él? Lo medité hasta darme cuenta de que quizás solo se trataba de la curiosidad de un viejo sin nada más que hacer. Tomé mi diario, dando un vistazo rápido a las embarazosas cosas que tenía escritas ahí, y lo guardé en la mochila que me llevaba al hospital. Fue entonces que el viejo llegó a la casa. Lo miré, un tanto molesto por su grosera intrusión. Ya despertaste. Vamos, alístate. Tengo algo que mostrarte. Me dijo apenas cruzar el recibidor. Subimos al auto, y me hizo conducir hasta la Universidad Estatal. Me indicó que aparcásemos en el estacionamiento detrás de los laboratorios. Caminamos por un pasillo lleno de basura, y saltamos una reja armada con pedazos de madera y fierros. En el edificio viejo, y visitado por murciélagos, se encontraba un salón abandonado. Poca luz se colaba al interior, y algunas cucarachas corrían por las orillas. El viejo jaló uno de los estantes, más parecidos a los que encontrarías en una morgue, y me enseñó dónde debíamos colocar el cuerpo. Cargamos el cadáver, envuelto en una sábana, con mucho cuidado, y lo metimos en aquel lugar. ¿Qué haremos con él?, dije, obviando otro millón de preguntas que tenía. Le sacaremos el chip que le han puesto en el cerebro. Y después podremos deshacernos de él. ¿El chip?, pregunté, atónito. Así es.
respondió el viejo como si nada, sacando algunas herramientas de otro gabinete de metal. El sonido agudo que hicieron las herramientas al caer sobre el escritorio, me hicieron tener un espasmo. ¿Cómo sabe usted que este pobre hombre tiene un chip en el cerebro? Le pregunté poniéndome unos guantes de látex que me entregó. Yo también tengo uno, pero no podemos sacarlo de mi cerebro. Es el experimento que hicieron conmigo al final, cuando casi muero. El anciano estaba calvo, y ciertamente, tenía una incisión en la parte superior de la cabeza. Después de titubear por unos minutos, nos decidimos, y abrimos la cabeza de aquel hombre. Su cráneo era muy duro para que pudiésemos partirlo sin hacer daño a su contenido, así que trajimos una sierra que los estudiantes utilizaban en los laboratorios técnicos, y conseguimos dividir el duro hueso. A pesar de mi entrenamiento médico, aquello me resultaba demasiado espantoso. Sentí que el color abandonaba mi rostro, y me estaba resultando muy difícil mantener quieto todo mi cuerpo. Que no te tiemblen las rodillas. Chasqueó el viejo haciéndome a un lado, y poniéndose a buscar por todo el cerebro. Es este. Dijo mostrándome un microchip, no más grande que un arroz. ¿Y qué contiene ese microchip? Le pregunté. No tengo la menor idea. Eso es lo que debemos descubrir. Acudiré con mi contacto en la universidad. Es un profesor de ingeniería informática. Él puede descubrir lo que guarda. Metimos el cuerpo en una gran bolsa negra, y lo llevamos de regreso a mi carro. Mientras el viejo se quedaba en el campus, investigando el chip, yo busqué un buen lugar para deshacerme del cadáver. Me dieron las 6 de la tarde recorriendo los alrededores. Tenía que volver al trabajo. Me convencí de que podía dejar el cuerpo en mi coche, ya que los guardias eran mis amigos, y nunca registraban mis pertenencias. Sería mucho más fácil deshacerme de él por la noche. Esa tarde, el hospital tuvo muchas emergencias que me mantuvieron ocupado hasta pasadas las 12. Tenía que esperar a que el cirujano operase a un paciente, para que yo pudiera darle los cuidados postoperatorios. Así pues, para pasar el tiempo, decidí dejar registro de todo lo que me había pasado en estos días, escribiendo las páginas más interesantes de este compilado de lamentaciones y bagatelas. Después de escribir todo esto, comencé a leer acerca de una vieja relación con una mujer a la que había amado hace tiempo, sus desdenes, y su necesidad de poner distancias entre nosotros. El amor explosivo que sentía por mí, y luego el tedio y aburrimiento que le causaba. Me llamó la atención que se encontrase subrayada la siguiente oración completa. Ella es una maestra en crear distancias. Jamás había subrayado ningún texto, ni siquiera de los textos médicos que he estudiado. Así que quien hizo aquello, solo podía ser el viejo. Él había estado metiendo su enorme nariz en mi vida personal. De nuevo me encontré atrapado en un pensamiento sin sentido. ¿Qué interés podría tener él en mi vida personal? ¿Acaso era solo el proyecto de alguien ocioso? ¿O era ese viejo un enviado del destino? ¿Tenía una agenda personal, o solo un marcado desinterés por las fronteras sociales? La operación terminó, y tuve que ir a canalizar al paciente, limpiarlo, subirlo a su cama, y todas esas cosas que hacemos los enfermeros. De camino a mi automóvil, Lidia me asaltó. Tú eres el maestro en crear distancias, dijo al verme. No estoy creando nada, repliqué. Un momento, dije cayendo en cuenta de lo que acababa de escuchar. ¿Dónde escuchaste eso? Me lo enviaste tú a mi celular. ¿Qué dices? Exclamé buscando mi teléfono, pero no lo tenía conmigo. Ese sucio anciano. Grité sacudiendo el puño. ¿Hablas de tu abuelo? Preguntó ella con una mueca de incomprensión. Sí. Bueno, no. Es decir, no puedo decírtelo. ¿Cómo que no puedes decírmelo? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa este mensaje que has mandado a mi celular? Interrogó. Muy bien. Resoplé. Pensé en contarle todo, desahogarme con ella. Llevarla a mi casa, y de paso, en el camino, enseñarle el cadáver en mi auto. Pero titubeé, hasta que eso solo fue una idea tonta. Te explicaré todo, lo prometo. Pero ahora no tengo tiempo. Le dije subiendo a mi automóvil, y arrancando a toda velocidad. La vi por el espejo retrovisor. Estaba ahí parada, mirando cómo me alejaba. Todavía con el cuerpo en mi maletero, llegué a mi departamento. Abrí la puerta de golpe, y confronté al anciano. Este se hallaba sentado en mi sofá favorito. ¿Qué demonios sucede con usted? Le grité tomándolo por los hombros. Tranquilízate, me respondió con calma.
sacando mi celular de su bolsillo con un lento movimiento. ¿Por qué le envió ese mensaje a mi amiga? ¿Por qué ha estado invadiendo mi vida privada? Dije azotando mi pequeño diario en el suelo. El viejo bajó la mirada, y pareció avergonzado. Solo quería ayudarte. Como tú lo haces conmigo. Solo estudié tus relaciones personales. Han sido una serie de fracasos. Ellas parecen quererte, y creo que en verdad lo hacen. Pero te falta fuerza para ir más allá. Decisión, intención, y coraje para demostrarles quién eres. Eres demasiado pasivo. No es verdad. Exclamé. Ellas se van porque ven lo que soy realmente. Un enorme vacío. Tan tortuoso y profundo que les ocasiona vértigo. Y, como la titubeante alma al filo del barranco, huyen, motivadas por el miedo a una caída libre en mí. El viejo sonrió y levantó la mirada. ¿Por eso dices que crean distancias? Todas deben ser iguales si crean tus mismas reacciones. ¿O serás tú el que comete ese error? Censuró. Yo solo cometo el error de mi urgencia. Le dije, avergonzado de hablar de temas tan personales. Tan descriptivos de lo que soy. Vamos, háblame de esa urgencia. Me acosó. Lo sentí como una sombra que había subido del infierno para torturar a mi alma, ya de por sí miserable. ¿Ahora es usted un terapeuta? Le pregunté dando 2 pasos atrás. No. Ya te dije que solo quiero ayudarte, como tú me estás ayudando. Corresponderte de algún modo. ¿Y qué cree? Que va a ayudarme mandando mensajes extraños al azar, a todos mis contactos. No fue al azar. Te escuché decir su nombre en tus sueños. Afirmó, para mi sorpresa. No sabía qué pensar, hasta que leí que la mencionas mucho en tu diario últimamente. Sé lo especial que es para ti. Pensé que ese mensaje haría que te abrieses con ella. Solo quiero que tengas a alguien en tu vida. Que seas feliz. Apunó. Su rostro pareció expresar una cierta sinceridad, o empatía con mi dolor. No es tan fácil. Le confesé. Lo es, te lo aseguro. Háblale, cuéntale todo. Háblale de mí. Tráela aquí. Yo me iré por ahí, a cualquier lugar. Mañana iremos por el chip, y veremos si podemos hacer algo para resolver todo esto. No estaba muy convencido. Solo quería desplomarme en mi sofá, mirar televisión, o simplemente pensar en lo miserable que era, hasta quedarme dormido. No creo que eso vaya a funcionar, viejo. Ella pensará que soy un lunático. Todo esto es muy extraño, no lo va a comprender. Lo siento. No puedo. Regateé. El viejo puso una siniestra mirada. Como yo lo veo, solo tienes 2 opciones. La traes aquí, y le confiesas todo. O yo iré personalmente a ponerte al descubierto. Creo que te iría mucho mejor con la primera, amenazó. Me había acorralado, así que tomé el teléfono y marqué el número de Lidia. Me contestó con una voz seria, y algo molesta. Le confesé todo lo que había pasado. Le hablé del anciano, y le prometí incluso que se lo presentaría. Ella encontró la historia poco creíble, pero fascinante. Así que estuvo de acuerdo en venir. Luego de que el viejo se hubiese presentado ante ella, ocultando la siniestra razón de nuestro encuentro, se fue y nos dejó solos. Nunca me sentí tan pleno, tan libre, como hablando con ella. Conversamos por horas. Estábamos jugando con astucia, lo que con cualquier otra persona sería una plática casual, se convirtió en una divertida estrategia. Eres como una gota de silencio, que da tranquilidad a mis ojos espantados. Le dije abrazándola en la cama. Estas simples palabras desataron un arrebato de unión, un torbellino de similitudes. Así, sin más, dejamos que nuestros cuerpos fueran los que conversaran. Que se encontraran como se habían encontrado antes nuestros pensamientos, y nuestras almas. Al amanecer ella se había marchado, puntual para sus labores. Pero me había dejado una nota con el siguiente mensaje. De ahora en adelante, no importa dónde te escondas, te encontraré. Esta nota me hizo sonreír, por todo lo que aquello implicaba. El que no me dejara perderme en los intrincados rincones de mi intelecto, que me mantenían aislado de todos. La felicidad es algo extraño. Muchos creemos conocerla, pero no es así. La mayoría divagamos entre momentos sin significado, y momentos de desapego.
sin conocer jamás ese resplandor que nos permite ser dueños de todo, incluso sin tener nada. Ese momento fue todo eso para mí. Como había acordado, me dirigí a la universidad, para reunirme con el viejo. Ese anciano salido del agua, vuelto a la vida como un ángel, para convertirse en mi mayor benefactor. No sirvió de nada el chip. Esos médicos lo habían dejado inservible antes de entregarte el cadáver. Gruñó el viejo, con la decepción cincelada en las arrugas del rostro. Y encontraremos la manera. Repuse, sin poder esconder una radiante sonrisa. El viejo aclaró su semblante al adivinar mi felicidad, y asintió con la cabeza, sabedor de que lo había logrado. Había escapado de mi interior. Antes de dejarlo en mi departamento le entregué mi celular, pues en caso de que sucediera cualquier cosa, podría comunicarme con él. Conduje deprisa hasta el hospital, pues había recibido un mensaje urgente del Dr. Williams. Esto solo significaba una cosa, tenía un paquete para mí. De nuevo no había podido deshacerme del primer cuerpo, que por suerte no se había descompuesto tan rápidamente, gracias al formol y otras sustancias que le agregamos en el campus. Aún así, tenía que deshacerme de él cuanto antes. Claro que, ahora tenía más sentido deshacerme de ambos cuerpos de un solo viaje. Busqué a Lydia antes de ir a la macabra misión que me esperaba, pero ella se encontraba asistiendo a una operación. No me importó tanto, al recordar aquella maravillosa noche que habíamos pasado. Esta vez fue el Dr. Williams quien me recibió. Este es un encargo muy especial, me dijo conduciéndome hasta los niveles más escondidos de aquella área de investigación. A pesar de estar acostumbrado a todas las aberraciones por las que había pasado, sentí un escalofrío. Nos metimos en una sala muy grande, que se iluminó con el resplandor de un montón de lámparas. Registré todo el lugar con la mirada, pero no encontré ningún cuerpo. No lo encontrarás por ningún lado, dijo el Dr. Williams a mis espaldas. Porque esta vez el cuerpo, eres tú. Al escuchar esto, sentí un piquete en mi cuello. Traté de luchar, pero poco a poco fui perdiendo el conocimiento, hasta quedar en una oscuridad completa. Desperté con un sabor amargo en la boca, y sintiendo la cabeza muy pesada. Tenía la sensación de que las venas del cuello me iban a estallar, y experimenté una insoportable comezón en la parte superior de la cabeza. Mis manos y piernas estaban atadas a una silla, con correas de cuero. Debía soltarme y escapar. Hice esfuerzos sobrehumanos, pues sabía que en cualquier momento podría regresar alguno de los doctores chiflados que trabajaban ahí. Mis manos son muy delgadas, así es que, gracias al copioso sudor, pude zafarme de las ataduras. Corrí hacia la salida, cuidando que nadie me viera, y conseguí escapar. En plena carrera, la herida en mi cabeza comenzó a sangrar. Busqué mi automóvil, pero ya no estaba en donde lo había dejado. El Dr. Williams y su equipo deben haberse deshecho de él, pensé. Corrí hacia la salida, uno de los guardias quiso decirme algo, pero solo levanté la mano, y aceleré el paso. No podía arriesgarme a que ellos quisieran internarme de nuevo, a causa de la herida tan grave que tenía en la cabeza. Al llegar a un área muy transitada, y algo alejada del hospital, me detuve a descansar un poco. Busqué en mis bolsillos, ya que no me habían quitado la ropa que traía. Ahí continuaba la nota que Lydia me había dejado. Volví a leerla, para sacar fuerzas. De ahora en adelante, no importa dónde te escondas, te encontraré. Sonreí, a pesar de estar en una peligrosa situación. Y pensé que ahora más que nunca, iba a necesitar que ella me encontrara. Pues debía permanecer oculto de aquel doctor psicópata. Más bien, de toda la farmacéutica que había comprado el hospital. Quizás tendría que irme de la ciudad. Sentí la herida que tenía en la cabeza. Estaba en el mismo lugar que la cicatriz del hombre que llevaba en la cajuela, y que la del anciano. El viejo. Exclamé, buscando una caseta telefónica. Tenía que advertirle del peligro. Debía decirle que estaban a punto de borrar todo mi historial, toda mi insignificante existencia. Al igual que habían hecho con él. Y esto significaba que se meterían a mi departamento, y se desharían de todas mis cosas. Incluyéndolo a él. Por suerte pude comunicarme con él, y decirle todo esto. Aún no era tarde. Le dije que nos veríamos en el lago, donde nos habíamos conocido. La ubicación era escondida, y nadie podría adivinar que iríamos ahí. Que tuviese cuidado de que nadie lo siguiera. Mientras tanto, tenía que poner sobre aviso a Lydia, ella también corría peligro. Si la habían estado vigilando, lo más seguro es que fuesen tras ella también.
Ahora que lo pensaba, borrar los rastros de mi existencia les iba a resultar muy simple, a causa de mi rechazo por cultivar lazos personales. Bastaba con que eliminaran a Lidia, para que nadie más hiciera preguntas de mi paradero. Los doctores, y demás enfermeros, se conformarían con saber que simplemente me fui de la ciudad. Mi vida no podría interesarles menos. Abandoné a mi familia hace tiempo. Para ellos estaba muerto. Y el único pariente que tenía conmigo, lo perdí. Como solía ocurrir, cuando marqué a Lidia, no me respondió. Maldita sea. Grité azotando el teléfono contra la cabina. Lo que menos deseaba era regresar al hospital, del que apenas pude escapar con vida, pero, si deseaba volver a ver a Lidia con vida, tenía que ir por ella. A estas alturas ya debían estarme buscando. Ya habrían dado aviso a los guardias de capturarme, y aunque fuesen mis amigos, por una jugosa recompensa, fácilmente podrían ponerse en mi contra. Estuve espiando el hospital, escondido detrás de un enorme árbol que está en la curva de la vía que se integra a la carretera. Tenía un plan, estuve ahí por 1 hora, hasta que de pronto, vi venir lo que estaba esperando. Era una ambulancia. Rápidamente salté hacia la carretera, logrando que ésta se detuviera. ¿Qué demonios pasa contigo?, exclamó el doctor de la ambulancia. Sal del camino, lunático, gritó molesto. Esperen, deben llevarme. Tienen que llevarme con Lidia. El conductor de la ambulancia me tomó del brazo y me apartó del camino. Pero los camilleros salieron. Espera, dijeron deteniendo al conductor, que me arrastraba fuera del camino. Jimmy, ¿qué haces aquí?, exclamaron reconociéndome, aun cuando estaba rapado. Un par de veces les había salvado el pellejo, al corregir errores que habían tenido al entubar, o resucitar a un paciente que transportaban. No hay tiempo de explicar, les dije, realmente agitado. Deben llevarme adentro, tengo que ver a Lidia. Algo muy malo está ocurriendo. Se quedaron mirando un segundo, pero aceptaron. No traían a nadie, y habían salido solamente a atender una falsa alarma. No había sido suerte, yo los había llamado, cuando los vi llegar, para que fueran precisamente mis amigos, los que salieran a atender la emergencia. Me subieron a la camilla, y me pusieron el respirador, para poderme meter de incógnito. Les indiqué que me dejaran en la vieja morgue, que usábamos a manera de habitación temporal para algunos pacientes que ya no alcanzaban lugar. Les dije que llamaran a Lidia, como si la estuviesen consultando para algún diagnóstico. Así lo hicieron, me dejaron diligentemente en aquel cuarto. Bajé de la camilla, y mientras esperaba a que trajeran a mi bella enfermera, traté de visualizar el futuro. ¿A dónde iríamos? Con nuestros conocimientos podríamos entrar a cualquier hospital, en algún otro país. No estaba seguro de que ella deseara acompañarme, después de saber que yo había arruinado el futuro que se estaba forjando aquí. Estaba a punto de convertirse en una respetable doctora, y solo por estar vinculada conmigo, ellos la desprestigiarían, y la dejarían en la calle, o algo peor. Mi cabeza me empezaba a doler, a decir verdad, estaba pensando en un futuro que quizás no podría alcanzar. ¿Quién sabe qué es lo que me haría ese chip que me habían colocado? Podía sentir un escozor en lo alto del cráneo. La vieja máquina de escáner con que inspeccionaba de manera austera a los enfermos que llegaban aquí, antes de investigar si tenían seguro, o dinero para afrontar los gastos, para darles mejores atenciones, estaba zumbando a mi izquierda. Así es que decidí echar un vistazo a mi cabeza. Tal vez podría observar alguna irregularidad, o cicatriz en mi cerebro. El chip era del tamaño de un arroz, así es que, si no estaba en la posición adecuada, no lograría verlo. El aparato era grande, y funcional. Podías meterte ahí de cuerpo entero. Lo habían abandonado en este lugar porque, al llegar la inversión de la farmacéutica, se habían comprado todos los instrumentos nuevos y modernos. Y este viejo mueble ya no era necesario. Ni siquiera se molestaron en venderlo, solo lo arrumbaron aquí, al servicio de gente que llega sin papeles. Lo puse a funcionar, era muy ruidoso. Cuando dejó de escanearme, salí de la máquina y miré la computadora. Una imagen comenzó a formarse, y lo que vi, me dejó sin aliento. Dentro de mi cráneo, ocupando una gigantesca parte de mi cerebro, anidaba una especie de gusano. Una larva fibrosa que parecía cambiar de posición, de una foto a la otra. Lo que indicaba que de hecho tenía vida.
Ese no es el chip que le pusieron a los otros cuerpos. Esto era algo por completo diferente. Una náusea se apoderó de mí, al imaginar a esa cosa moviéndose dentro de mi cerebro con total libertad. Volví a ver las fotos. Parecía un gusano, pero no era algo orgánico, su densidad no era la correcta. No asemejaba tejido vivo. Era más como un robot con forma de sanguijuela. Parecía recorrer diferentes segmentos de mi cerebro, cada determinado tiempo. Apagué el monitor, y aún más preocupado por Lidia que por mi cerebro, fumé un cigarrillo que alguien había dejado junto al tablero. Ya había pasado casi una hora, y Lidia no aparecía. Los camilleros llegaron en ese momento, para avisarme que Lidia no se encontraba por ninguna parte, que había salido por la tarde, y no regresó nunca. «Mierda», exclamé, tratando de convencerme de que nada malo había sucedido. «Hay algo más», agregó Henry, uno de los camilleros, alto y fornido. «Dicen que ella iba manejando tu automóvil, cuando salió de aquí». «¿Cómo? ¿Quién la ha visto?», pregunté, sumamente alterado. «Una de sus compañeras nos dio esa información. Dicen que tú y ella están saliendo». «Me alegro mucho, hermano», espetó el camillero, palmeándome la espalda. No tomé en cuenta su buen comentario, no podía pensar en nada más. Les pedí por favor que me llevasen de vuelta a la calle, y así lo hicieron. Mi mente no se aclaraba. Me mojé la cara en un bebedero del parque donde me habían dejado, y calmé mi respiración. ¿Por qué Lidia se había llevado mi coche? Era posible que el Dr. Williams la haya obligado a subir con él, y así deshacerse de ambos pedazos de mi vida. Si no le hubiese entregado mi celular al viejo, pude haber recibido noticias de ella. O una llamada de auxilio. Me equivoqué. Sentí que todas las partes de mi vida se dispersaban, como un puñado de canicas sobre la arena. Si quería obtener más respuestas, quizás debía ir a mi departamento. Traté de vigilar muy bien los alrededores, y cuando me convencí de que nadie estaba vigilando el lugar, o siguiéndome, entré a mi edificio. Cuando abrí la puerta de mi casa, ella estaba ahí. Sentada en mi sillón favorito. Corrí a abrazarla, sentí que había recuperado lo más valioso. Lo que debe sentir un familiar, cuando le decimos que el paciente logró salir del quirófano. Sin embargo, Lidia no me abrazó. Había algo raro en su rostro. Una especie de preocupación combinada con miedo. «Debemos irnos», exclamé. Ella no respondió. Ni se movió de su lugar. Ni siquiera pestañeó. «¿Pasa algo malo?», le pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hay un hombre muerto en tu auto», exclamó desgarrando su garganta. Lo había olvidado, el cadáver del que no pude deshacerme. No había tiempo de explicarle, había que salir de aquí. Ella no quería ir conmigo. No hasta escuchar toda la historia. Una historia que no terminaría de contarle ni en una hora. Sacó un cuchillo de uno de los brazos del sillón, y lo blandió, como protegiéndose de mí. «Espera, querida. Esto no es lo que parece. Hay mucho que contar, pero primero, debemos irnos». «No iré a ningún lado contigo, eres un asesino». Quería ver la expresión en tu rostro, para comprobar que era cierto, antes de llamar a la policía. Dijo acercándose al teléfono. «Aguarda», le dije intentando parecer inofensivo, pero en control de la situación. «Te contaré todo, te explicaré todo». Prometí con las manos en alto, a merced de aquella mujer. Le confesé todo lo que había sucedido, lo que me guardé la primera vez que le hablé del viejo. Los encargos del doctor, los experimentos que realizaban, y el extraño gusano robótico que estaba en mi cerebro. Ella no supo si reír, o hundir el cuchillo de la ironía directo en mi corazón. «Pruébalo», exclamó en un arrebato de cordura. Mi vista se clavó en mi diario, que yacía a sus pies. Había tenido la precaución de dejar el registro de todo lo sucedido, el día que estaba en la sala de espera, mientras el cirujano terminaba con aquella intervención. Puedes leer las últimas entradas de mi diario. Ahí están relatadas las mismas cosas que te estoy contando. Lidia no apartó la vista de mí, ni tampoco soltó el cuchillo mientras se inclinaba a recoger la libreta. Revisó las primeras entradas. Sentí que la vergüenza ruborizaba mi rostro, de solo imaginar que estaba leyendo la parte más patética de mi vida. Todas mis decepciones amorosas, y personales. Sin embargo, ella sonrió con ternura. «Lee las últimas entradas», le pedí, pero no me obedeció. Pareció detenerse en una parte en específico, y releerla una y otra vez. Luego de un rato leyó en voz alta, con un tono inconsistente y airado.
Ella era como una gota de silencio, que da tranquilidad a mis ojos espantados. Carajo. Pensé. He encontrado un cadáver mucho más mórbido que el que dejé en mi cajuela. Así que no soy la única gota de silencio que ha caído en tus mentirosos ojos. Me preguntó indignada. No había manera de mentir. La fecha en mi diario delataba que ese bello pensamiento había sido inspirado por alguien más. No debí reutilizar ese pensamiento. Perdón. Pero tú eres diferente, especial. Lo que tengo contigo es una compenetración espiritual. Ella no quiso escucharme, ni siquiera leyó lo que yo quería que leyera. Solo caminó con furia hacia la puerta. Espera, le dije arrojándome a sus pies. Intentando detenerla. Saqué de mi pantalón la pequeña nota que me había dejado, y se la leí. A partir de ahora, no importa dónde te escondas, te encontraré. Ella se dio la vuelta y me fulminó con una mirada de ira y de pena. El problema es que ya te he encontrado. Dijo y salió de mi departamento. Antes de cerrar la puerta, agregó algo más. ¿Sabes? Nunca dudé de tu inocencia. Solo quería escuchar la verdad de tu boca. Por eso me deshice del cadáver, para cubrir tu rastro. Pero esto es muy diferente. Yo solo soy una chica más en tu vida. No te inspiro nada original. Soy la que cayó en tu cama esta vez, y nada más. Lo que no entiendo, es que si eres tan bueno deshaciéndote de los cadáveres de los demás, ¿por qué no te deshaces de los tuyos? Exclamó aventando mi diario a mis pies. Le grité que corría peligro, que se escondiera, que no regresara al hospital. Quedé de rodillas en el suelo, llorando con verdadero dolor. Limpié mis lágrimas y miré el reloj de la pared. Sus manecillas marcaban mis notas finales en este lugar. Era hora de irse. Tenía que ver al viejo, que ya debía estarme esperando en la cabaña abandonada del lago. Después de todo, esto se le pasaría a Lidia. No era como si la hubiese engañado. Era solo que había reutilizado un viejo pensamiento, inspirado por alguien más. Las mujeres son explosivas, como expuso mi amigo neurólogo en aquellas imágenes. El cerebro de las mujeres es una tormenta. Después, la cordura les ayuda a olvidar lo que les estorba, a soltar los sobrepesos emocionales. Y, de no ser así, me conformaría con que no le hicieran daño. Con que pudiese establecerse en otra ciudad, y empezar de nuevo. Llegué al lago, el agua se estremeció por alguna corriente de angustia, por el viento frío de octubre. Corrí hacia la cabaña, y al entrar me encontré con el viejo. Sin embargo, estaba con él el Dr. Williams. Lo tenía en una silla, y lo sujetaba por los hombros, parado detrás de él. Intenté escapar, pero el doctor me atrapó. Rodamos por el árido suelo levantando una cortina de polvo. Era muy fuerte, y me doblaba en estatura, así que pudo dominarme sin mucho trabajo, y noquearme con un golpe en la cabeza. Cuando desperté, estaba amarrado en una silla, de nuevo, en el interior de aquella cabaña. El viejo, delante de mí, me miraba con lástima, como rendido a su destino. Se veía enfermo, cansado, más anciano que nunca. Era obvio que deseaba que todo esto terminara, la vida se estaba yendo de él. El Dr. Williams llevaba un arma en su mano derecha, y una media sonrisa en aquella máscara que simulaba humanidad. Acabe con esto. Dispáreme ahora, pero deje que el viejo se vaya. Él está enfermo. Morirá pronto, y no le contará nada a nadie. Nadie lo conoce, y nadie le dará credibilidad a un pobre anciano loco. El viejo me seguía mirando de una manera muy misteriosa. Los mataré a los dos. Respondió Williams, dando un beso en la frente del anciano. Todo me pareció confuso, y mi rostro debe haberlo reflejado. Comencé a retorcerme en la silla. Estate quieto. Te dejaré saber lo que sucede, antes de darte el tiro de gracia. Blofeó el doctor sentándose en un banquito. Es mi padre, y está desahuciado. Tiene una enfermedad incurable. Un cáncer que lo ha debilitado hasta los huesos. Su investigación, la investigación que yo retomé, es fascinante. Mientras el doctor explicaba esto, el viejo me miraba con morbosa intriga. Con una malicia oculta tras su lánguido semblante. Descubrimos que la muerte, no es más que el último sueño. Volví el rostro hacia el doctor, y lo miré con la agonía de mi pensamiento, expresada en los ojos.
¿El último sueño? Pregunté. Así es. La muerte solo es la mudanza de nuestra existencia hacia otra dimensión. Una dimensión que nosotros creamos con nuestras vivencias. Como los sueños. Un lugar que se alimenta de nuestro último pensamiento. De nuestros recuerdos, y de todo lo que fuimos en este lugar. Los asesinos mueren asesinando y siendo asesinados. Los niños mueren jugando, y la gente como mi padre, morirá haciendo experimentos bizarros. Siendo el paciente de un quirófano desquiciado que llevará a cabo sangrientas investigaciones con él. No terminé de entender lo que me estaban diciendo. Ahí es donde entras tú, dijo el doctor dándome una palmada en la espalda. Aprendimos cómo robar el último sueño. Tu último sueño. Tú eres un joven inocente y bueno, de nobleza y rica imaginación. Tu lugar de muerte será tranquilo, como este lago. Y los fantasmas que te llevarás al otro mundo te amarán. Como te ama esa tal Lidia. Bueno, si vas entendiendo bien, en este caso amarán a mi padre. Ya que él será quien habite tu sueño final. Él habitará la cabaña apacible, y es mundo rico de fantasía e inocencia. Y tú, te irás al limbo. ¿Cómo es eso posible? Pregunté algo cansado. No podía entender cómo algo tan extraño podría ser cierto. Verás. Esto es posible gracias a los microchips de avanzada tecnología. Y sobre todo, a esa forma de vida cibernética que depositamos en tu cerebro. Y que será el que almacene toda la información y esencia de mi padre. Eso es absurdo, una estupidez. Protesté. Este cuerpo solo es una ilusión tridimensional. Una herramienta que nos sirve para crear experiencias, y comunicarnos con el mundo de átomos y quarks. Nosotros no somos más que información. Información autoconsciente, y perdurable. Lo mismo que los bits de una computadora. Pero no vas a entender una investigación de 3 generaciones, en 5 minutos. No conoces el verdadero poder de un pensamiento. No tienes idea de las afectaciones que puede ocasionar en este universo. Un pensamiento incluso es capaz de crear universos enteros, e intemporales. Pero, no es necesario que lo comprendas. Dijo, y girándose, dio un balazo a su padre. La bala lo atravesó por el cuello. Ni siquiera pude seguir con la mirada el rastro de sangre en su camisa, porque yo mismo me desvanecí, víctima de otro impacto de metralla que partió mi pecho, como un relámpago. En la profundidad de aquel otro mundo de información, de aquella otra dimensión, que parecía tan real como lo que llamamos vida, pude reconocer al viejo. Pude saber de inmediato que se trataba de él, aunque estaba representado a semejanza mía, disfrazado de mí. Estaba besando a Lidia. Habitaban una hermosa cabaña, cerca de un apacible y cristalino lago. Parecía primavera, y toda la vida alrededor rebosaba de energía y belleza. Aquella dimensión idílica, era el último sueño. Mi último sueño. Lidia salió de la cabaña, y se dirigió a su trabajo. Supuse que en mi imaginación, ella sería la doctora en jefe de algún prestigioso hospital. El anciano, vestido con mi apariencia, se miró en el espejo, apreciando su belleza, que sería eterna, en ese mundo infinito, y se dio un baño rápido. Luego llegó al tocador, para encontrar el siguiente mensaje, escrito con sangre. A partir de ahora, no importa dónde te escondas, te encontraré. El viejo se puso nervioso, y cerró todas las ventanas de la hermosa y tranquila cabañita. Pareció adivinar enseguida que yo no fui al limbo, como ellos querían. Su experimento salió mal. Soy información autoconsciente que lo perseguirá hasta la eternidad. Y lo atormentaré en cada rincón de mi psique, por haberme robado mi sueño final. Mi descanso. Y así termina esta historia. Muchas gracias por ver el video. Si no estás suscrito, no lo dudes, traigo historias nuevas y aterradoras cada par de días, y estaré compartiéndoles muchos otros proyectos. Adquieran el libro, Juguetes de Dios, tiene 4 historias completamente nuevas, y aterradoras. 6 horas de relatos que no te puedes perder, con finales que te dejarán pensando, y te sacudirán en tu asiento. Todos los datos para adquirirlo, los dejo en la descripción del video. Por favor, déjenme saber todas sus inquietudes, preguntas, saludos, experiencias, y anotaciones. Los leeré con mucho gusto, y los responderé rápidamente.
Les mando un abrazo a mis suscriptores, y beso helado a mis bellas suscriptoras. Nos veremos muy pronto. Cuídense.